Circulación fetal. Sabemos que la circulación fetal debe adaptarse a la vida intrauterina, donde la oxigenación depende del intercambio sanguíneo entre el feto y la madre, que obviamente se produce en la placenta. Simultáneamente a esto, el sistema cardiovascular fetal debe disponer de todas aquellas estructuras que posteriormente participarán en lo que llamaremos circulación postnatal, cuando el intercambio de oxígeno va a pasar de la placenta a los pulmones. Es entonces que en la vida extrauterina la circulación sanguínea se dispone en serie. Podemos ver aquí en este gráfico que el ventrículo derecho va a impulsar toda la sangre a través de las arterias pulmonares para el intercambio gaseoso en ambos pulmones. Luego de pasar por los pulmones y hacer el intercambio gaseoso, van a confluir las venas pulmonares en la aurícula izquierda trayendo sangre oxigenada, van a pasar por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, posteriormente al sistema aorta y a todas las arterias que derivan del sistema aorta para irrigar todo el territorio sistémico. Luego de haber irrigado el territorio sistémico va a haber un sistema de drenaje a través de las venas cavas que van a traer sangre desoxigenada, que van a volver al corazón derecho a través de la aurícula derecha, pasando por la válvula tricuspidia, nuevamente al ventrículo derecho y posteriormente, completando la serie, a las arterias pulmonares para la siguiente etapa de intercambio gaseoso. Es así como en la vida extrauterina el sistema de circulación es un sistema en serie, donde no va a haber combinación, no va a haber mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada en condiciones normales. Esto de aquí lo vamos a volver a tratar cuando empecemos nosotros a ver los capítulos de cardiopatías, donde van a haber obviamente algunas comunicaciones aberrantes que van a hacer que este sistema en serie se comporte de forma distinta. En condiciones normales, en el sistema en serie, solamente para recordarlo, no va a haber mezcla de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Esto es la circulación extrauterina. La gran diferencia de la circulación fetal, primero, es que el intercambio gaseoso no se va a dar en los pulmones, sino se va a dar en esta estructura que vemos aquí en la parte inferior del gráfico, que es la placenta. Es aquí donde se va a dar el intercambio gaseoso. Entonces, empezamos la circulación fetal. Después del intercambio gaseoso, en los cotiledones de la placenta, va a recoger la vena umbilical esta sangre oxigenada para ingresar a la circulación fetal. Entonces, el primer vaso que tenemos nosotros que conocer es la vena umbilical. La vena umbilical trae sangre oxigenada de la placenta hacia la economía fetal. Y para esto necesita ciertas estructuras que van a ayudar para poder alcanzar su objetivo, que es poder priorizar este consumo de oxígeno a los órganos más importantes. Y también hay que recalcar que la vena umbilical, al ser un vaso que no tiene pulso, va a tener que adaptarse también con ciertas estructuras para poder ingresar a la circulación fetal, sobre todo al corazón fetal de altas velocidades. Entonces, después de llegar a la aurícula derecha, sabemos que durante la vida fetal existe una comunicación fisiológica entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esta estructura se conoce como foramen oval. Es aquí la primera diferencia entre la circulación extrauterina y la circulación intrauterina. Vena umbilical drena sangre oxigenada a la aurícula derecha. Parte de esta sangre va a pasar al ventrículo derecho, obviamente. Sin embargo, por la disposición que más adelante lo vamos a poder observar, va a pasar la mayor cantidad de sangre por el foramen oval a la circulación izquierda. Quiere decir que va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Posteriormente, la aurícula izquierda va a drenar en el ventrículo izquierdo. Luego del ventrículo izquierdo van a ser igual la arteria aorta, de la cual van a derivar otras arterias para irrigar el resto del territorio sistémico. Después de haber drenado el territorio sistémico, de igual forma que en la circulación extrauterina, va a haber un sistema de drenaje venoso conocido como el sistema de las venas cavas,
que van a regresar la sangre desoxigenada hacia el corazón derecho, llegando a la aurícula derecha. ¿Cuál es la otra diferencia que existe en la circulación fetal con la circulación extrauterina? Aparte del foramen oval, existen otras estructuras que también van a comunicar ambas circulaciones y que van a mezclar la sangre. La primera mezcla de sangre se va a dar en el corazón derecho. Cuando confluye la vena umbilical, que es sangre oxigenada, con las venas cavas, que es un sistema venoso con sangre desoxigenada, al llegar a la aurícula izquierda, necesariamente va a haber un intercambio y va a haber una mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Aquí lo estamos colocando de color lila, para que se identifique que es la sangre mezclada o la sangre que tiene una concentración menor de oxígeno que la que llega de la vena umbilical. Entonces, una vez que se mezcla esta sangre, pasa al ventrículo derecho, sale a las arterias pulmonares. Sabemos que las arterias pulmonares no va a hacer intercambio gaseoso en los pulmones porque todavía el feto no respira, así que la misma sangre con la misma concentración de oxígeno va a pasar por los pulmones, lo van a irrigar para nutrirse y luego van a confluir nuevamente en las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda y completar el círculo. Sin embargo, aquí tenemos otra estructura que va a comunicar las arterias pulmonares con el sistema aorta, que es la estructura derivada de la arteria pulmonar conocida como ductus arterial. El ductus arterial lo que hace es comunicar esta circulación menor, la circulación pulmonar, con la circulación mayor, que es la circulación izquierda del sistema aorta. Entonces, este sistema, o mejor dicho, esta forma de circulación no es una circulación en serie, es una circulación en paralelo, donde nosotros podemos ver que existe una circulación menor y una circulación mayor. Mejor dicho, una circulación principal, que es la vía siniestra, que se caracteriza por tener las mayores concentraciones de oxígenos, que va a iniciar en la vena umbilical, en la aurícula izquierda, y por las estructuras que vamos a mencionar a continuación, va a pasar esta sangre de manera prioritaria hacia la circulación izquierda, a través del foramen oval. Esa es la circulación izquierda, la vía siniestra. Y la vía derecha va a estar conformada por las venas cavas, que también van a drenar a la aurícula derecha, pero que preferentemente no van a pasar hacia la circulación izquierda, sino van a ir directamente al ventrículo derecho para completar la circulación de la arteria pulmonar. Este gráfico lo vamos a poder ver mejor en el siguiente esquema. Vamos a repetir el mismo proceso fisiológico, pero con otro esquema que quizá nos ayude a entender un poco mejor. Entonces, iniciamos la circulación en la placenta. Sabemos que aquí se va a dar el intercambio gaseoso a través de los cotiledones, y el vaso que va a recoger esta sangre oxigenada va a ser la vena umbilical. La vena umbilical va a repartir su sangre de la siguiente forma, va a repartir su flujo de la siguiente forma: el 50% para el hígado y el 50% va a llegar a la aurícula derecha a través de esta estructura tan importante que conocemos como ductus venoso. Vamos a ampliar un poco más acerca del ductus venoso en las siguientes diapositivas. El ductus venoso es una estructura que drena directamente en la aurícula derecha junto con la vena cava inferior y también con las venas hepáticas que también van a confluir. Como les había mencionado, tenemos aquí dos vasos con dos tipos de sangre que van a confluir en la misma estructura. Primero, la vena umbilical a través del ductus venoso, que es esta estructura que tiene forma de embudo, aproximadamente de 1 a 2 milímetros de tamaño, y también va a llegar el sistema venoso inferior, la vena cava inferior, conjuntamente con la vena cava superior. Estos dos vasos van a traer sangre desoxigenada. Entonces, para evitar, o mejor dicho, para disminuir la mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, este ductus venoso lo que hace, primero, es incrementar la velocidad a la que viaja la vena umbilical. Sabemos que la vena umbilical tiene una velocidad entre 20 y 30 centímetros por segundo. Gracias a esta estructura que conocemos como ductus venoso, que tiene forma de embudo, al disminuir su luz, lo que va a provocar es que la sangre, el flujo sanguíneo, incremente de manera brusca la velocidad. Es esta la explicación por la cual nosotros, cuando buscamos el ductus venoso en el Doppler color,
ocurre el fenómeno de aliasing, ¿no? Es por el cambio brusco y las altas velocidades a la que viaja el flujo sanguíneo a través de esta estructura. ¿Por qué cambia o por qué tiene que aumentar la velocidad? Primero, porque si lo comparamos con la velocidad de las venas cavas, que están entre 30 y 40 centímetros, definitivamente esta velocidad incrementada va a favorecer que el flujo sanguíneo que recoge la vena umbilical y el ductus venoso pase preferentemente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Quiere decir que va a pasar la mayor cantidad de sangre oxigenada, evitando el contacto con la sangre desoxigenada del resto de vasos, tanto de las venas cavas superior como la vena cava inferior y las venas hepáticas, que aquí no están graficadas, pero lo vamos a poder ver en un gráfico posterior. Es esta la estrategia que tiene el feto para poder priorizar la vía siniestra o la vía izquierda o la vía oxigenada, como la quieran llamar. Definitivamente sí va a haber contacto, sí va a haber mezcla de la sangre oxigenada del ductus venoso con la sangre desoxigenada del sistema de las venas cavas. Sin embargo, por la disposición de estas estructuras, esta mezcla va a ser mínima y se va a conservar una mayor cantidad de concentración de oxígeno para el corazón izquierdo. Aquí podemos ver entonces la vía izquierda de color rojo, aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, sale al arco aórtico y del ventrículo derecho va a nacer la arteria pulmonar con sus dos ramas izquierda-derecha, y aquí va a existir una estructura que solamente existe en la vida fetal, que es el ductus arterial. El ductus arterial es una estructura que comunica el corazón derecho, ¿no?, a través de la arteria pulmonar con el sistema de la arteria aorta del corazón izquierdo. Entonces, aquí podemos ver que existe otra comunicación, otro shunt, que es el ductus arterial. Como resultado de esto, va a terminar, después del ductus arterial, una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada, y el resto de flujo que va a pasar para el territorio sistémico va a ser una sangre con menos concentración de oxígeno. Aquí podemos ver también en el mismo gráfico, ¿no?, cómo está dispuesta esta comunicación de los dos ventrículos, mejor dicho, de los dos sistemas de circulación ventricular, el sistema izquierdo y derecho, a través del ductus arterial, el istmo aórtico, que también lo vamos a hablar a posterior. Y aquí podemos ver algo bastante claro: que la sangre de las primeras arterias de la arteria aorta, quiere decir los vasos craneales, van a tener mayor concentración de oxígeno que el resto de arterias que van a nacer después de la confluencia del ductus arterial. Quiere decir que este mecanismo de shunts, lo que tiene como resultado es que la sangre que va a irrigar el órgano más importante del feto, que es el cerebro, tenga preferentemente la sangre con mayor cantidad de oxígeno. Entonces, aquí el resumen de cómo es el sistema en paralelo de la circulación fetal: placenta, vena umbilical, que recoge sangre con un 80 al 90% de concentración de oxígeno. Como les había mencionado, el 50% de este flujo se va a drenar en el hígado, y el 50% va a pasar al corazón derecho a través del ductus venoso, como lo hemos explicado. Al final va a llegar al corazón izquierdo sangre oxigenada, pero obviamente, como ustedes pueden verlo aquí, con menos concentración de oxígeno, 65%. Y este 65% es el que va a llegar a los vasos cardinales o a los vasos craneales para la irrigación del cerebro. Comparémonos entonces con la concentración de oxígeno en el sistema de las venas cava, ¿no? Estamos hablando de sangre desoxigenada, 35-40%. Entonces, estos son los dos vasos que van a confluir en la aurícula derecha, tanto ductus venoso con 80% de concentración de oxígeno, con la vena cava inferior de 35-40% de concentración de oxígeno. Ahora, como ustedes verán, y les había mencionado que las estructuras
tienen una disposición que evitan la mayor cantidad de mezcla. Sin embargo, todavía la sangre que pasa a la vía izquierda es sangre que es oxigenada. Al ventrículo derecho llega sangre con 40% de saturación. Y es lo que va a llegar a través del ductus arterial. Como ustedes pueden ver, 65% para los vasos craneales, 40% para el ductus arterial, y posterior a la confluencia del ductus arterial, que es una estructura exclusivamente fetal, con la aorta descendente, tenemos que para el resto de la economía del feto, tenemos una sangre con una saturación del 55%. Y aquí podemos ver claramente cómo es la preferencia, cómo es la prioridad para la irrigación cerebral, 65% de concentración de oxígeno, comparado con el 90% que llega de la placenta. Sin embargo, pues a pesar de que se mezclan con varios vasos venosos, por la disposición que a continuación vamos a ver, esta sangre es preferentemente oxigenada.